Anualmente se reportan más de 35.000 desapariciones en Australia. La cifra parece increíble. Afortunadamente, más del 95% de las personas extraviadas son finalmente encontradas. Y sin embargo, unas 1.600 desaparecen sin dejar rastro. Muchas de estas personas desaparecidas son jóvenes mochileros, nativos y extranjeros, que se adentran en las regiones más inhóspitas con el fin de conocer y vivir una verdadera aventura entre bosques vírgenes y desiertos majestuosos. Un panorama bastante atractivo, teniendo en cuenta el contraste del paisaje en el sexto país más grande del mundo, el que cuenta con una superficie de más de 7.600.000 kilómetros cuadrados. Recorrer Australia a pie o haciendo autostop, además de resultar emocionante para los jóvenes mochileros, es bastante económico, pero hay algunas historias muy oscuras que se cuentan en torno a los mochileros que nunca aparecen. Los lugareños suelen advertir a los aventureros sobre la presencia de asesinos seriales que buscan sus víctimas entre los descuidados que piden un aventón. Esas inquietantes historias han ido aumentando en vista de que efectivamente las desapariciones en Australia son demasiado comunes. Y hay una en particular que horrorizó a la comunidad durante varios años. Todo comenzó el 20 de septiembre de 1992, cuando unos jóvenes avisaron a la policía sobre el hallazgo del cadáver de una chica en avanzado estado de descomposición en el bosque estatal de Belanglo. La policía cerró el área y comenzó a buscar pistas, pero la sorpresa fue mayor cuando dieron con otro cuerpo femenino. Las víctimas fueron identificadas como Caroline Clark y Joanne Walters, dos chicas inglesas que se habían extraviado solo un par de meses antes. La brutalidad del doble homicidio no dejó indiferencia a la policía. Joanne había sido apuñalada al menos 35 veces, mientras que Caroline había recibido 10 disparos en la cabeza con un potente rifle de caza. En el lugar se encontraron los restos de una fogata, lo que sugería que él o los asesinos habían permanecido bastante tiempo con las víctimas antes de marcharse, posiblemente torturándolas. El caso dio de qué hablar, sin embargo la investigación se diluyó en vista de que no existía ninguna pista que vinculara a los crímenes con algún sospechoso. Las familias de las chicas tuvieron que resignarse a que el crimen quedara impune. El 5 de octubre de 1993 se encontraron los restos óseos de dos autoestopistas, nuevamente en el bosque de Belanglo. La policía descubrió algunos casquillos de bala en los cuerpos, los cuales fueron identificados como los de James Gibson y Deborah Everest, ambos de 19 años. Los jóvenes habían desaparecido el 30 de diciembre de 1989 y desde entonces se encontraban con paradero desconocido. La policía no tardó en sospechar que los 4 crímenes estaban relacionados, pues las estrellas de las balas halladas en la nueva escena coincidían con las encontradas en los cuerpos de los 2 mochileros encontradas 3 meses antes. Nuevamente se encontraron restos de fogata cerca del lugar. También era un patrón común que los cuerpos mostraran ataduras en las manos y distintos golpes en todo el cuerpo. Posiblemente un asesino en serie estaría rondando la zona y la prensa no tardó en alarmar a la población. La aparición de un cráneo el 1 de noviembre de ese mismo año no solo sirvió para desatar una verdadera cacería humana por parte de la policía, pues se había topado con la cabeza de Simone Smith, una joven alemana que había desaparecido el 20 de enero de 1991. El cuerpo apareció días más tarde, mostrando numerosas heridas cortopunzantes en el pecho realizadas, muy posiblemente con un cuchillo de caza grande. Sin embargo, en las cercanías se había encontrado las ropas de otra chica alemana reportada como desaparecida, y que no tenía nada en común con Simone, salvo la nacionalidad. Después de 3 días de búsqueda, a unos escasos 40 metros se encontró el cuerpo de Ancha y su novio Gabor Naubiur. Ambos habían desaparecido mientras hacían autostop en las carreteras australianas. Gabor había sido asesinado con 9 disparos en la cabeza. Nuevamente coincidieron las estrías de las balas. Definitivamente la policía estaba tras la pista de un asesino serial que no se detendría hasta que lo atraparan, y que se estaba volviendo cada vez más sádico y osado. Pero más allá de tener las municiones del arma homicida que se utilizó en algunos de los crímenes, los investigadores no tenían más pistas. Se detuvo a cientos de sospechosos, pero no se sacó nada en limpio. Los noticieros y los periódicos se encargaron de difundir la noticia tanto a nivel nacional como internacional, debido a que algunas de las víctimas eran turistas europeos. Se abrieron líneas telefónicas para recibir cualquier tipo de información que sirviera para atrapar al asesino.
Se recibieron miles de llamadas apuntando a sujetos extraños y violentos de la zona, pero cada vez que la policía los interrogaba, terminaban dándose cuenta que tenían al sujeto equivocado entre manos. Sin embargo, hubo una llamada que resultó siendo crucial para la investigación. Esta provenía de Europa. La noticia ya se había masificado y el gobierno australiano estaba empeñado en difundir el caso a nivel internacional, con la esperanza de que alguien que hubiese visitado el país a principios de los 90 supiera o hubiese visto algo, y así fue. Un joven británico llamado Paul Onions se comunicó con la línea de informaciones sobre los crímenes de Belanglo y contó que cuando visitó el país unos años atrás tuvo un inquietante encuentro con un sujeto que accedió a llevarlo en su camioneta. Mientras él hacía autostop, el hombre se presentó como Sam y se detuvo cuando el joven mochilero pedía un aventón hacia el sur de Sydney, en la misma dirección que se encontraba el bosque de Belanglo. Luego de charlar unos minutos, Sam se quedó callado y comenzó a hacer movimientos extraños con su mano, bajo el asiento. Paul se dio cuenta y se preparaba para saltar del vehículo, cuando el conductor ya había sacado un arma y la apuntaba a la cabeza. Onions no lo pensó dos veces y saltó de la camioneta hacia la carretera. Sam bajó de su vehículo, persiguiéndolo con el revólver, hasta que lo alcanzó. Paul, que se resistía con todas sus fuerzas, sabía que si se dejaba atrapar posiblemente terminaría muerto. Comenzaron a forcejear hasta que una motocicleta se acercó al lugar. El hombre del revólver se vio obligado a huir, mientras el joven Paul pedía ayuda al oportuno motorista que ya se había percatado del incidente. Joan Berry era quien conducía la motocicleta, una joven que vivía por los alrededores y que valientemente se acercó para ayudar a Paul. En vista de lo ocurrido, Berry le aconsejó a Paul dejar una denuncia en el departamento de policía. Ella misma lo llevó inmediatamente a declarar, pero dicha denuncia nunca aparecía dentro de los registros, pues terminó traspapelándose y desapareció. El apellido Milat aparecía en esos papeles. Joan Berry lo mencionó, pues advirtió a la policía que una amiga de ella le contó acerca de algunos asuntos turbios en los cuales un tal Richard Milat y dos de sus hermanos estaban involucrados, específicamente en robos y asaltos a mano armada en la carretera. Cabe destacar que los hermanos Milat eran 14 en total. A pesar de la desaparición del reporte, se pudo acceder a una copia no oficial del relato de Paul, y el apellido Milat resultó sumamente familiar a los investigadores. Varias de las personas que llamaron a las autoridades para ayudar en el caso de los mochileros asesinados habían hablado de los extraños hermanos Milat. Se sabía que eran sujetos hoscos, de mal vivir, aficionados a la caza y que siempre iban armados. El primer nombre de la lista era Richard, y no tardaron en interrogarle sobre el ataque a Paul. Richard negó todo y pudo demostrar su coartada. Sin embargo, proporcionó un dato clave para la investigación. La fecha en la cual se denuncia el ataque, su hermano Iván Milat no se presentó a trabajar. La policía tenía un nuevo sospechoso. Iván tenía una reputación peor que la de su hermano. No solo había señalado como un sujeto violento y psicopático, sino que tenía antecedentes de haber raptado y violado a una chica. Iván Robert Marco Milat nació el 27 de diciembre de 1944. Era un hombre aficionado a la caza, musculoso y desagradable. Lucía un gran bigote de camionero y aparentemente disfrutaba mucho de la vida al aire libre. Había pasado varios años en la cárcel por distintos robos y era un coleccionista de armas de todo tipo. Y no solo eso, era propietario de una pequeña cabaña ubicada en el bosque de Belanglo. Todo apuntaba a que el sospechoso podía ser perfectamente el sádico asesino que tenía en velo a la comunidad, pero eso había que probarlo.